Bienvenidos al sector primario, la apuesta de Telemotril por el mundo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Dos temas muy interesantes son los que hemos preparado para el programa de esta semana. Por cierto, si nos estáis viendo a través de YouTube, os invito a que os suscribáis al canal que Telemotril tiene en esta red social, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Entramos en materia y lo vamos a hacer hablando del escarabajo de la ambrosía con quien más sabe sobre este insecto de todo el mundo, Jonathan Mouth, que nos va a contar las investigaciones que se están haciendo sobre todo en Israel, que es uno de los puntos en los que apareció. Este es el escarabajo también conocido como el escarabajo barnador polífago y también es conocido por el daño que provoca bastante extenso al sistema agricultor. El escarabajo barnador polífago es principalmente considerado como un patógeno y una plaga, y lo que hace especial a este escarabajo es que lleva un hongo patógeno llamado Fusarium. Es tóxico para árboles que son altamente sensibles, no para todos los árboles. Y una de las características de cómo funciona este escarabajo es que hace agujeros cual taladro para introducirse dentro del tronco del árbol. Me gustaría hablar de todos los escarabajos ambrosía de su familia. Su historia empezó hace unos 100 millones de años y originalmente se les conocía como escarabajos comunes, aunque se empezó a observar que protegía y llevaba este tipo de hongo especial que antes hemos comentado. Este hongo empezaba a verse como un factor muy importante a la hora de plantar y cultivar ciertos frutos. Principalmente el escarabajo lo que hace es que come este hongo y empieza a propagar la sustancia, y lo que no hace es comerse el árbol como algunas personas pueden pensar. Lo que tienen en común toda esta familia es que las especies que se conocen hoy en día llevan diferentes tipos de hongo. Insisto, no se los comen, sino sencillamente lo propagan por las diferentes especies. Estos escarabajos tienen una gran variedad de dietas, todos basados lógicamente en este hongo, porque no pueden sobrevivir si no comen este hongo. Es decir, si no incluyen este hongo dentro de su dieta, mueren. Una breve clasificación de los escarabajos ambrosía, los diferentes tipos de larvas, diferentes fases de crecimiento de este escarabajo. Algo característico es que tienen una boca muy larga, que es la que llevan el Fusarium, el hongo Fusarium. Aquí podemos ver las diferentes subfamilias, subcategorías, que se dividen en dos familias principales. Lo particular sobre el escarabajo ambrosía es que tienen unos pequeños bolsillos especiales en los cuales llevan este hongo Fusarium, y es lo que les ayuda a inocularlo y propagarlo. En cada una de estas especies podemos ver una pequeña marca amarilla, y ahí es donde normalmente se encuentran estos bolsillos especiales en los que llevan el hongo Fusarium. Esta es la típica familia ambrosia. Si nos fijamos en la foto de la derecha, esto ya es el hongo inoculado en el tejito del árbol. Vemos la larva, y vemos también a la madre, el escarabajo adulto, y también vemos
a las crías. A las crías, a los pequeños escarabajos se llaman haploides. Dependiendo de si la cría es macho o hembra, tendremos que entender cómo se propaga. Al menos tenemos que tener una cría femenina para poder empezar la propagación, lógicamente. Nuevamente veremos y nos centraremos en la micangia, es decir, el nombre técnico que reciben los bolsillos en los que antes comentábamos que este escarabajo lleva el fusarium, el hongo fusarium. Como pueden fijarse en esta foto de la derecha, podemos ver cómo el túnel es creado, y ahí claramente también podemos ver en esta otra foto cómo entra el escarabajo, cómo crea el túnel, cómo se introduce dentro de la rama del árbol y empieza a taladrar para crear estos túneles. Aquí podemos ver la galería que se crea y el túnel. Y una vez dentro empiezan a inocular toda la galería y todo el túnel que va taladrando. Y así es como lo hace. Este escarabajo lo que hace es que pone estos hongos dentro del tejido del árbol y luego pone los huevos. Aquellas especies que no llegan a poder aparearse tienen que esperar a que se dé la combinación de macho y hembra y así poder multiplicarse tanto como puedan y seguir inoculando este hongo. Esta foto, lógicamente, es una foto de una rama de aguacate, y así es como la especie de escarabajo ambrosía pueden inocular de manera masiva dentro de cualquier canal, cualquier galería creada, siempre y cuando tengan la posibilidad de aparearse. Aquí tenemos otro tipo de árbol, pero podemos ver cómo en las placas de agar que podemos ver a la derecha, la galería se ven marcadas. Ahora vamos a hablar sobre el hongo en cuestión, el patógeno. Este escarabajo arenador polífago lleva el hongo fusarium en los bolsillos que antes estuvimos comentando, y este patógeno para plantas, este patógeno puede afectar a algunas plantas más que a otras atendiendo a su sensibilidad. Aquí podemos ver en un corte de rama, podemos ver a la izquierda cuando está infectado y podemos ver toda la zona marrón y el color marrón que adopta la especie afectada por el hongo tóxico. Aquí abajo podemos ver cómo la larva va afectando toda la zona según va taladrando la galería, el túnel hacia el tronco. Y a la derecha podemos ver cómo en laboratorio se observa la larva y el hongo en cuestión que llevan estos escarabajos. Cuando hablamos del escarabajo ambrosía, también conocido como escarabajo gobernador polífago, podemos ver en esta foto de la derecha cómo la zona azul puede ser la zona en la que los bolsillos se pueden encontrar, donde el escarabajo lleva el hongo fusarium, pero hay otros dos tipos de hongos que también puede llevar, que son los hongos Graphium y el Paracremonium. Estos dos hongos son los que ayudan al escarabajo para entrar y taladrar. Así que en total este escarabajo tiene que transportar 3 tipos de hongos conocidos. El principal, repito, es Fusarium. Este es un daño típico. Ya podemos ver una foto de cómo se ve afectado el aguacate. Esta rama de aguacate ya está seca
enfermedad degenerativa es bastante más que evidente y el orden suele ser desde la hoja a la rama. El hongo empieza a transmitirse a través del tejido interno, como he dicho antes, empezando en la hoja, atravesando la rama hasta que llega al tronco. Aquí podemos ver la reacción del sistema inmunitario de la especie, en este caso del aguacate, y cómo intenta luchar y cómo está sobrereaccionando al hongo que trae el escarabajo. Principalmente los conductos que traen el agua son los que se ven afectados por este hongo, y esto es lo que hace afectar nuevamente a la presión con la que el agua recorre los diferentes conductos dentro del árbol, y por eso la sobrereacción del árbol a la hora de verse afectado y atacado por este hongo que lleva el escarabajo. Hablemos un poco sobre las especies que pueden verse afectadas por este escarabajo. No hay una especie específica, no hay una especie de árbol que se vea afectada principalmente. Sencillamente estos escarabajos lo hacen de manera aleatoria, no eligen de manera específica, sino eligen de manera aleatoria. A veces tienen éxito, a veces no tienen éxito. Y aquí hay una lista de diferentes árboles que se entienden son bastante sensibles a este escarabajo. Y son especies de árboles en los que se ha visto un alto índice de reproducción. Y todo tiene que ver con la relación de la especie y cómo reacciona la especie de árbol al hongo Fusarium. Aquí vemos en este esquema de la izquierda que principalmente cuando ataca el árbol, si miramos a la izquierda, vemos que si no se puede reproducir, el escarabajo sencillamente no tendrá ningún tipo de problema, no creará ningún tipo de problema. Pero si miramos al esquema de la derecha, veremos cómo empieza a inocular, y principalmente a la vez que va inoculando, lo que hace el escarabajo empieza a comerse el árbol desde dentro. Si puede establecerse, tenemos dos posibilidades. Primero miramos a la izquierda, el esquema de la izquierda. El Fusarium, una vez instaurado, una vez inoculado, tiene un crecimiento muy lento, pero igualmente se puede ver que en algún estadio, aunque esté establecido el escarabajo, cabe la posibilidad remota de que, a pesar de inocular, pueda morir porque no reaccione el árbol de manera negativa, sino que pueda combatir el hongo. La clave está en que tengamos la suficiente, o que el escarabajo tenga la suficiente comida, principalmente la hembra, para poder reproducirse y para poder establecerse dentro del árbol. Es ahí cuando la plaga es imparable. Ahora nos vamos un poco a centrar, en vez del escarabajo, nos vamos a centrar en cómo globalmente se ha visto este escarabajo. Estos escarabajos están cambiando constantemente y, a pesar de haber estudios, realmente se quedan anticuados rápidamente, porque esta especie y el conocimiento sobre ella cambia constantemente día a día. Este es un mapa que podemos ver es un mapa de la Organización Global que rastrea el origen y la expansión de este escarabajo. Podemos ver que España está en color morado, es decir, no es un caso, España no es un caso en el que esté principalmente o completamente establecido este escarabajo, pero ya empieza a estar en peligro. Cuando hablamos del escarabajo que está en España, hablamos del escarabajo ambrosía, normalmente conocido como el escarabajo barrenador. Este es el nombre común que recibe el escarabajo.
Y podemos ver los puntos por todo el mundo en el cual está instaurado o se puede encontrar: Israel, Sudáfrica y California. En España también, como hemos dicho antes, también se empiezan a ver casos. Y este es el propio escarabajo. Podemos ver que la hembra es bastante más grande que el macho. El macho no tiene alas, la hembra sí tiene alas. ¿Y esto cómo puede afectarnos? Pues porque la hembra es la que puede volar de árbol a árbol, y por tanto es la hembra la que llega al árbol, se reproduce, y principalmente son los machos los que acaban muriendo dentro de la especie y las hembras las que se mueven. Este es el ciclo de un escarabajo. Tenemos 3 diferentes estadios de larva. Y podemos ver los diferentes días que duran esta fase. En unos 8-10 días, cuando podemos ver el formato o el escarabajo en su forma adulta. Y a los 4-12 días, cuando penetra, ya tiene la suficiente fuerza para penetrar el árbol, como podemos ver en esta foto. Este árbol ha sido afectado, vemos los canales, vemos las galerías que ha podido hacer el escarabajo ya adulto, con la suficiente potencia como para dejar sus larvas, crear la galería. Esta es la larva que está literalmente comiéndose el hongo Fusarium. Aquí podemos ver una foto de una rama de aguacate. Vemos un adulto. Y ahora hablemos del aguacate. Esta plaga es potencialmente seria y peligrosa. A pesar de todo lo que conocemos, no solamente sobre el mundo, sino no sobre los casos que se han visto en todo el mundo, sino los casos que hemos visto en Israel, tenemos que entender que el aguacate no llega a matar el aguacate, no llega a destruir el árbol de aguacate. Lo que hace que muera el aguacate es la muerte de las ramas. Siempre y cuando el tronco no se vea afectado, las ramas se pueden ver afectadas lógicamente, pero solamente tendrá éxito esta plaga si afecta severamente al tronco del aguacate. Lógicamente, una vez afectado el tronco, veremos que la fotosíntesis se reduce notablemente, y esto puede afectar a la siguiente producción, naturalmente. Nueva rama de aguacate, en la que podemos ver las larvas en azul, las larvas en amarillo, perdón, el escarabajo en azul. Otra rama rota de aguacate, y aquí vamos a ver todas las galerías que estos escarabajos pueden ir excavando. Insisto en que la muerte del aguacate es la sobrereacción del sistema inmunitario del árbol y no la larva o el hongo en sí. Aquí podemos ver cómo el persitol es la sustancia que se queda alrededor de las galerías taladas por el escarabajo, y lo que hace es que expulsa un azúcar, y de ahí las marcas que podemos ver en la foto. Esto es lo que hace lógicamente el árbol para protegerse, expulsa los azúcares como escudo protector. A la izquierda podemos ver como una plancha, como las que se pueden observar cuando cortas un árbol. Y a la derecha podemos ver más claramente este azúcar blanco que el árbol intenta expulsar para protegerse contra este escarabajo. Aquí podemos ver en esta foto un ataque severo de escarabajo, ambrosía. La rama se puede ver bastante con bastante claridad cómo el escarabajo ha conseguido penetrar.
Y como podéis ver, estas pequeñas puntas o estas pequeñas secreciones blancas es donde literalmente el escarabajo ha podido introducirse. Esa zona un poco más oscura, en la que no podemos ver las marcas de azúcar, es donde ya podemos notar que la rama está empezando a morir. En el momento en el que no hay secreciones de azúcar, quiere decir que el árbol se ha cansado, no tiene más energía, no tiene cómo segregar este azúcar blanco como protector, y por tanto finalmente acabará muriendo esa rama, secándose. Esto es una rama bastante joven, no es bastante joven, pero es joven, es gruesa, aún no está verde y se ha vuelto de una textura algo leñosa. Hay que tener en cuenta que en estas ramas jóvenes no es tan evidente el color blanco del azúcar que se agregan para protegerse, sino que es un poco un color más amarronado. Y podemos ver cómo pelando poco a poco la rama se acaban viendo los pequeños agujeros y las pequeñas galerías que el escarabajo ha ido excavando. Como decía antes, al final la marca más oscura es la que determina que si no segregamos azúcar, la planta puede llegar a morir. Aquí podemos ver cómo en este árbol el escarabajo consiguió entrar y salir, y aquí también podemos ver las marcas de un ataque bastante severo. Aquí podemos ver una foto de otro árbol sano intentando responder, intentando reaccionar a este escarabajo. Esto es bastante extraordinario. Es muy raro, al menos en Israel, ver que una rama de este tamaño, de este calibre, se secó completamente. Aquí normalmente podemos ver un caso, insisto, muy raro, porque ramas tan gruesas como esta, el escarabajo no suele conseguir secarlas, pero aquí vimos que lo consiguió y fue bastante alarmante. Nuevamente vemos la muerte de una rama de aguacate. Aquí hicimos un corte para ver lo que estaba pasando dentro de la rama. Nuevamente podemos ver las marcas marrones del Fusarium que ha dejado el escarabajo Ambrosía. Y podemos ver que estas marcas están repartidas de manera bastante proporcional. Todos los pequeños agujeros son las marcas que han dejado el agujero entrando, y como podemos ver aquí no hay tantas marcas de azúcar, es decir, este árbol se rindió y no pudo protegerse más contra este ataque. Tenemos que imaginar cómo el escarabajo entra así y comienza a ver el agujero que quería para poder entrar dentro del árbol, pone los hongos dentro y comienza a vivir. Lo que está también intentando es reproducirse, pero claro, el árbol empezó a segregar para protegerse de este hongo Fusarium y acabó secándose. Una vez el hongo está dentro, por más que lo intente el árbol, realmente no tiene las posibilidades ni las herramientas para combatirlo. Una vez han bebido del árbol, los escarabajos lo que intentan sencillamente es salir del árbol, irse a otra rama, o sencillamente pueden viajar dentro de este árbol. Si se quedan dentro de ese árbol, si consiguen salir, los que no mueren dentro, sobre todo las hembras, como decíamos antes, con las alas pueden volar a otras especies, a otros árboles. Por lo general se mueven poco, pero lo que sí podemos ver es que este escarabajo se propaga muy bien, generalmente con madera, no solo cuando se mueve de área a área, sino también hemos visto que se puede mover de país a país. Estos cambios que estamos viendo en los árboles no son cambios que se vean de manera a corto plazo, sino se pueden ver entre 1 y 2 años, hasta que consiguen salir los escarabajos. ¿Cuáles son los factores que están relacionados con el ataque de este escarabajo? ¿Por qué a veces es tan agresivo? ¿Por qué a veces no lo es? Hay 4 diferentes factores.
relacionado en este caso centrándonos en el aguacate. Primero, la raíz o pie guatemalteco mexicano, portenquero también llamado, hacen que los árboles sean más sensibles que, por ejemplo, la variedad antillana. No sabemos por qué, pero atrae más al escarabajo. Una vez injertado, una temporada de calor puede verse como un factor principal para que este escarabajo aparezca con más frecuencia. Hemos podido observar que cuando se cortan las ramas afectadas por el escarabajo y se dejan al lado del árbol, en el suelo de nuestro huerto, no podemos dejarlo que se seque, puesto que los escarabajos volverán otra vez al árbol más cercano. Lo que hay que hacer es quemarlo. Es muy importante quemarlo. En Estados Unidos lo que hacen es que cortan en pequeños trozos las ramas que están afectadas, y esto es muy peligroso porque no dan la seguridad de que al cortar la madera los escarabajos se vean afectados, sino que al revés, le estamos dando la facilidad de que los escarabajos puedan con cada corte saltar de la rama y, como hemos dicho antes, viajar a otra especie. Al final de la temporada, este árbol, siempre, como hemos dicho antes, los árboles afectados tendrán menos vigor, menos poder, y esto lo podemos ver nuevamente al final de la temporada. A lo que tenemos que prestar atención, tenemos que mirar que el árbol no esté débil. Las variedades de aguacate y las especies de árbol clasificadas por sensibilidad. Las más sensibles están a la izquierda, las menos sensibles irán gradualmente hacia la derecha. Roble inglés, por ejemplo, uno de los principales árboles que tenemos aquí en la zona, son los que se pueden ver más afectados. Los aguacates, lógicamente, son los que se pueden ver afectados. El persimón no tiene la capacidad de segregar el azúcar para combatir este escarabajo. Una vez que... Pero lo que sí tiene como protección es una especie de sustancia que funciona como el azúcar en los aguacates, pero como podemos ver es bastante más agresivo que en el árbol del aguacate, aunque podemos ver que la reacción del árbol es la misma, es una sobrereacción, intenta segregar una protección y principalmente acaba muriendo también secándose. Que podemos ver a la izquierda. El roble inglés, al contrario que ocurre en los aguacates, sí puede morir por culpa del escarabajo y no por culpa del hongo en sí. En Israel tenemos esta especie llamada acer, y el escarabajo no dejó ni un solo árbol de esta especie vivo, ya que es altamente sensible a este ataque. Paremos para hablar de qué es lo que está ocurriendo en Israel. Más o menos entre 2010 y 2014 es cuando en Estados Unidos y también Israel se encontraron estos primeros ataques del escarabajo. Empezó a expandirse por toda la costa, cada vez más y más hacia el interior, y ya finalmente en 2014 empezó ya a propagarse por todo Israel. Primero tuvimos mucho miedo cuando empezamos a encontrar esta especie de escarabajo. Los árboles tenían un aspecto horroroso y dado que en Israel estamos bastante en contra de la aplicación de insecticidas, al final con la ayuda y consejo de nuestros asesores, al final decidimos
aplicar diferentes tipos de insecticidas. Estos pesticidas nunca se deberían utilizar en el aguacate, pero no tuvimos más opción, ya que la plaga era bastante severa. Normalmente no son buenos pesticidas en lo que se refiere a términos ecológicos, porque lo matan todo, y lógicamente lo que nos dimos cuenta es que no funcionaron. Fue un esfuerzo en vano. Después de diferentes investigaciones, nos dimos cuenta que durante los 3 años pudimos llegar a intentar probar cualquier tipo de fungicida, pesticida que pudiéramos imaginar, sencillamente para ver algún tipo de reacción o solución. Lo probamos todo, ambos en el laboratorio y en el campo. Nada funcionaba. Una vez que está dentro del escarabajo no puedes matarle. Así que realmente no podemos fiarnos de los pesticidas. Luego empezamos a inyectar productos, incluso también empezamos a taladrar las diferentes ramas afectadas, utilizando estas galerías que creamos nosotros para meter pesticidas. Tampoco funcionaron. También intentamos blanquear todas las lesiones creadas en el tronco y las ramas que mostraban claramente signos de ataque de este escarabajo. Y de repente encontramos la solución. Como dijimos antes, en Israel se encontró este escarabajo a la vez que en Estados Unidos, y encontraron ellos un químico llamado querciborol. Este químico puede realmente dar señas o dar muestras de que dentro tenemos un insecto. Y lo que nos dice, o lo que le da como señal este químico, pseudoquímico, es que no solamente hay dentro un insecto, sino que reclama al insecto para que salga fuera. Una vez aplicado este pseudoquímico, vimos cómo atraían fuera del árbol al escarabajo y finalmente morían. Creamos diferentes tipos, diferentes diseños de trampas para que fueran cada vez más fuertes, pudieran atraer más cantidad de escarabajos. Y como podemos ver en esta gráfica, el uso del querciborol por semana provocó un ratio bastante elevado de escarabajos atrapados gracias a este químico. Gracias a estas trampas bastante más sofisticadas, podemos llegar hasta incluso medir cómo de alto puede volar este escarabajo y por tanto cómo puede afectar a cualquiera de las partes bajas y altas del árbol. Estas trampas no se pueden poner cerca del árbol, porque realmente una vez que la trampa atrae al escarabajo, si el escarabajo se ve que está cerca del árbol, entonces lógicamente pueden salir, llegar a la trampa, y algunos pueden volver otra vez y deshacer el camino volviendo al árbol. Aquí utilizamos otro tipo de red como tipo de trampa y empezamos a observar cómo al envolver las ramas con estas redes, de manera bastante notable, se podría decir que atraían cada vez más escarabajos que con la trampa anterior. Como podemos ver, el uso de estos semiquímicos como el querciborol y el piperone, concretamente este último, el piperizone, es un repelente y con esto lo que estamos haciendo es una técnica que es bastante efectiva, que es la técnica de la atracción y la repelencia. Es decir, con un químico lo que estamos haciendo es atrayendo
al escarabajo para que salga, pero por otro lo estamos intentando meter dentro de la trampa. Con uno de los químicos, lógicamente, lo que estamos intentando y consiguiendo es que el escarabajo sencillamente no quiera acercarse al árbol, pero con el otro químico lo que estamos haciendo es que si por algún casual algún escarabajo llegó y consiguió intentar dentro de la especie, dentro del árbol, lo saquemos. Desafortunadamente esto no es una solución definitiva, porque esta solución, a pesar de ser efectiva, repito, no es definitiva, pero esto solamente funciona a pequeña escala. Lo que podemos ver es que una vez que un árbol está afectado, son las lesiones, las propias lesiones, las que gracias al hongo Fusarium atraen a otro escarabajo. Entonces vemos que a gran escala, como decía antes, no funcionaría esta solución. Hasta el año pasado hemos estado especializándolos en diferentes tipos de trampas para tratar de atraer y eliminar este escarabajo. Algunas realmente funcionaron, pero otras aún están a la espera de funcionar, de descubrir los químicos adecuados. Como conclusión podemos decir que es un hecho que este escarabajo está perfectamente establecido en España. Tristemente no puedo decir que podamos matar a esta especie una vez que ya está instalada en España. Lo que podemos intentar es controlarla, gestionarla. Recordemos por favor que el árbol no muere a causa del escarabajo, sino muere por la presencia de este hongo que lleva y que introduce e inocula dentro de la especie del árbol. Es importante que todos nuestros árboles estén saludables, se encuentren con la suficiente vitalidad para poder repeler este escarabajo. Por tanto, es muy importante que nuestra huerta esté siempre mantenida, y por eso hay que ser sanitariamente muy estricto, y esto es lo que puede ayudar a suprimir las poblaciones de escarabajo. Importante también la poda de la rama. Aquí podemos ver cómo cortamos la rama. No se corta en línea recta, sino se corta de manera curva hacia la parte interior del árbol. Si lo cortamos de manera recta, no morirá o no conseguiremos sacar al escarabajo. Lo que tenemos que hacer es cortar de manera cóncava, de manera circular, de manera redondeada hacia la parte interior del árbol, y de esa manera, si es que decidimos cortar, lógicamente, pero así es donde podremos ver al hacer el corte dónde están los escarabajos. Muchísimas gracias. Gracias por su atención. Si por tu nómina tu banco no te da na de na, domicíliala en Caja Rural Granada y pasa de nómina a nómimas. ¡Hasta 600 euros más! 300 de bonificación y hasta 300 de remuneración el primer año. Saldo máximo a remunerar 10.000 euros. Solo hasta el 31 de mayo o 1.000 primeras nóminas. Además, 0 comisiones con el programa Porque Somos Así. Infórmate en cajaruralgranada.es. Cercanos por naturaleza.
Abordamos ya nuestro apartado de nutrición en el que el médico integrativo de Naturalia, Miguel Martín Almendros, nos va a hablar sobre el cáncer de piel, qué podemos hacer para prevenirlo y sobre todo a qué tenemos que estar atentos. ¡Ay, qué sol! ¿Y qué malo es para la piel por el cáncer de piel? Nada es malo ni nada es bueno, todo depende en la medida que tú lo vayas a tomar. Y con el sol y el cáncer de piel es lo mismo. Ya sabéis que el cáncer de piel hay una tendencia actual a dispararse. Se está disparando, sobre todo el melanoma, que es el más agresivo. El melanoma es el 8,2% de todos los cánceres de piel. 15 de cada 100.000 personas tienen melanoma actualmente. Y que sepáis que el 1% de las muertes por cáncer son debidas al melanoma. Y os voy a dar dos cifras que asustan mucho. En el 2000, la referencia del 2002 al 2012, la incidencia en mujer y en varón. Fijaros, en el 2002, 10,5 mujeres por cada 100.000 tenían melanoma. En el 2012, 10 años después, ha subido a 16,3 mujeres por cada 100.000. Y los hombres ocurre un poco parecido, aunque menos altas. En el 2002 había una incidencia de 10,8 por cada 100.000 varones tenían melanoma. En el 2012 ha subido a 14,6 por cada 100.000 varones. De hecho, se estipula que al ritmo que está subiendo, en el 2040 va a ser el segundo cáncer más prevalente a nivel mundial. Es una pasada, pero también hay cosas buenas. Lo bueno es que el 95% de los cánceres de piel se cura si es detectado a tiempo. Eso es muy importante, tener el conocimiento para ver si un lunar aparece donde no había antes lunar o un lunar que estaba allá va cambiando con el tiempo. Hay una regla que nos va a ayudar a todos a poder identificar un melanoma. Cáncer de piel, sobre todo melanoma, que es el que más tenemos que agudizar el ojo. La regla ABCD para identificarlo. A, ¿por qué? Porque tenemos que valorar la asimetría de los lunares. ¿Qué significa esto? Que igual en un lunar que tenemos en la piel, la mitad de un lunar es de una forma y la otra mitad es totalmente diferente. Eso es ya una señal de alarma. La B, porque valoramos los bordes. El cáncer o el melanoma tiene borde irregular, desigual, mal definido, dentados como un sol, como una estrella de mar. C, de color. En un lunar, cuando es malo o cuando hay sospecha de que puede ser malo, podemos encontrar muchos colores, no es uniforme. Podemos encontrar en el mismo lunar el rojo, blanco, azul, marrón, negro. Ojo, cuando veáis eso en vuestra piel, ojo, directos a la consulta de un profesional. D, de diámetro. A partir de 6 milímetros, el tamaño de la goma de un lápiz, ya puede haber riesgo de que sea un lunar malo. Y por último, la E de la regla ABCDE es la evolución. Es decir, que veamos cambios en un lunar preexistente, cambios de tamaño, de forma, de color, que pique, que sangra, que se eleva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es la regla del ABCDE, que tenemos que tenerlo clavada en nuestra frente cuando, sobre todo, somos personas que podemos tener más de un lunar en nuestra piel. ¿Cómo podemos sospechar de que podemos tener un melanoma o podemos tener un lunar que se puede transformar en un melanoma? Siempre cuando en un adulto, en una zona que no había ninguna mancha, aparece un lunar, de nuevo, ojo, estar atentos, ojos a visor. Cuando un lunar ya preexistente tiene picor, dolor, o ardor en el lunar, ojo a visor. Cambios en la superficie, es decir, un lunar que estaba uniforme, normal, que empieza a hacerse escamoso y que se eleva o se hunde repentinamente. Mal asunto, al médico. Y luego que aparezcan manchas oscuras en zonas inusuales, en la palma de la mano, en las uñas, en los labios, en las mucosas, en las plantas de los pies. Esas manchas negras no tienen que estar ahí. Hay sospecha de que puede haber un problema de malignidad.
a consultar con el profesional. ¿Y qué tenemos que hacer cuando sospechamos de que tenemos un problema con un lunar? En primer lugar, acudir a nuestro médico de cabecera. Entonces, nuestra médica de cabecera tiene dos opciones, o derivarnos al dermatólogo o hacer una foto y mandarla al dermatólogo por una interconsulta. Entonces, si nos deriva al dermatólogo, el dermatólogo en nuestra piel lo valora con un dermatoscopio, que es una lente, una lupa grande, para que tengáis una idea, y ya dependiendo de lo que vea, hace biopsia o no hace biopsia, pero esto nos va a llevar a una detección temprana con una curación, insisto, del 95% de los melanomas. Todo depende del cuidado que tengamos vigilando nuestras manchas. Se ha hecho mucho hincapié con los bultos en las señoras del cáncer de pecho, la autoexploración, pues ahora tenemos que hacer hincapié en las manchas en los lunares para detectar a tiempo el cáncer de piel. Y también hacer una prevención. Es importantísimo la prevención, ya no solo la vigilancia de nuestro cuerpo, sino la prevención. Esa prevención pasa por el uso de factor de protección solar. Cuando vamos a exponernos al sol, pues el uso de factor de protección solar de 30 o más. Eso sí, si es posible que sean biológicos y que tengan pocos disruptores endocrinos, mejor, pero es un tema difícil porque la mayor parte de los factores de protección solar de las cremas tienen muchos disruptores endocrinos. Es poner en la balanza, todo es poner en la balanza. Cuando usamos un factor de protección solar, utilizarlo 20 o 30 minutos antes de la exposición para que vaya impregnando un poquito la piel. Cada 2 horas volverse a echar, y más aún si hemos entrado al agua y hemos salido del agua, si por el sudor lo estamos perdiendo porque estamos jugando a las palas en la playa o nos hemos secado con la toalla cuando hemos salido de la piscina. Volvérselo a echar, incluso en días nublados, porque si no es absurdo. También, qué mejor que usar el factor de protección solar es no exponerse en horas indebidas. ¿Cuáles son las horas indebidas? Cuando hay mayor intensidad lumínica, cuando hay mayor riesgo, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Ahí, actividades a la sombra, intentar no hacer actividades al sol. La famosa siesta está por algo y para algo. La ropa protectora, cuando salgamos a la calle, un sombrero de ala ancha, gafas con protección ultravioleta para los ojos, que también puede haber melanomas en los ojos, y camisas pues de manga larga pero fresquitas, de lino, anchas, pero que supongan una protección para nuestra piel. Y luego no usar cabinas de bronceado. Una de las mejores protecciones, lo mismo que para protegernos del cáncer de pulmón es no fumar, para protegernos del cáncer de piel es no usar cabinas de bronceado. Son venenosas para nuestra piel. Mirad, en una señora que haya tomado que haya hecho bronceado en cabinas con menor de 30 años, tiene un aumento de un 75% del riesgo de cáncer melanoma en piel. Ojo al dato, Por ejemplo, una persona que, insisto, haya tomado antes de sus 30 años el bronceado en cabina, pues es una de estas candidatas que tiene que vigilarse muy mucho su piel para adelantarse a ese hipotético melanoma que le puede salir. También, y en esa revisión, pues por supuesto, la regla del ABCDE que acabamos de decir, pero la real protección, la real prevención es cuando se empieza a hacer desde la infancia, porque la piel tiene memoria. O sea, toda exposición que hacemos sobre la piel se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. Y si has abusado de mucha exposición cuando has sido joven, igual luego de mayor, con simplemente el darte el sol por ir paseando por la calle, puede ser el punto de inflexión, la botella que se llena y te aparece ese problema, ese melanoma o ese problema de piel. Ojo al dato, la mejor prevención es aplicar estas medidas desde que nuestros niños son niños, desde que nuestros niños son bebés. Y mucho ojo a esas pieles especiales que requieren más vigilancia. Piel clara, ojos azules, pelo rojo, pelo rubio. Mucha vigilancia, mucho cuidado. Historia de quemaduras previas, adolescencia, infancia, mucho cuidado. Piel con muchos lunares, piel con muchas pecas, más peligrosas que un nublado. Doble protección a esas personas. O que haya antecedentes familiares o antecedentes personales de un melanoma. Eso sí que hay que mirar con lupa cada centímetro de nuestra piel, ¿no? Y otra protección que puede ser interesante, pero que no excluye la anterior,
es, por ejemplo, el uso de antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a combatir los radicales libres que se generan por la radiación ultravioleta, que acaban dañando el ADN de nuestras células y hacen que muten. Y como antioxidantes tenemos la vitamina E, la vitamina C, los betacarotenos, los licopenos, los polifenoles. ¿Y dónde están? En nuestra alimentación. ¿Qué alimentación? La dieta mediterránea. Eso hemos hablado muchas veces, que polifenoles, licopenos, el polifenol del té, el licopeno del tomate, los betacarotenos de la calabaza, la vitamina C del pimiento o de la naranja, la vitamina E de los aceites. Pero tenemos en nuestra mesa la protección realmente. Luego también hay una planta que quiero reseñar. Yo fui de los primeros médicos que trajeron esta planta a España, es el Polypodium leucotomos. Es un helecho que nace parásito de las palmeras tropicales, y en sí esta planta es un fotoprotector desde el interior de nuestra piel. Es antioxidante y antiinflamatoria. Aumenta la resistencia de la piel al daño solar, pero el hecho de tomar leucotomo no significa que nos vaya a reemplazar el factor de protección solar cuando te vas a exponer al sol. Es una cosa y otra, no son excluyentes. Otro elemento importante a tener en cuenta es el omega 3, que hoy en día se habla tanto del omega 3 con tantos beneficios para nuestra salud. Pues en este caso actúa como antiinflamatorio, modulando la respuesta inmune de la piel frente a la exposición a los rayos ultravioletas, tanto los rayos A como los rayos ultravioletas B. El sulforafano es un principio activo, un fitonutriente que lleva las crucíferas, es la col de Bruselas, el repollo. Activa los enzimas protectores celulares. Hay experiencias muy bonitas que se somete, muy bonitas, es una puñeta para el ratón, ¿no? Pero cuando se somete al ratón a una exposición ultravioleta y se genera un tumor, los sulforafanos inhiben, retrotraen el tumor para atrás. Entonces, implementar en nuestra alimentación las crucíferas es un elemento muy importante como protección de cara a la exposición solar. Y luego hay otros elementos que siempre van bajo consejo de facultativo: la astaxantina, la luteína, el consumo de selenio, el consumo de zinc, que esos son más difíciles de encontrar en los alimentos del día a día, pero los hay. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también a que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo. Es todo por el momento. En tan solo unos días volveremos con más temas relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca. Será como siempre aquí en Sector Primario en Telemotril. Recordaros que podéis acceder al contenido íntegro de todos nuestros programas, tanto en el canal que la televisión pública motrileña tiene en YouTube, al que por cierto os invito a que os suscribáis, a que activéis la campanita y también que nos regaléis un like, un me gusta en este vídeo para ayudarnos a que más personas puedan acceder a nuestros contenidos. Contenidos que también tenéis a vuestra entera disposición a través de nuestra página web www.telemotril.com y también a través de nuestra página de Facebook Sector Primario Telemotril. Como siempre os digo, que seáis muy pero que muy felices y no os olvidéis de seguir sembrando muchísimo optimismo.